Amagi Brilliant Park es de esos animes que convierten una premisa sencilla en una experiencia sorprendentemente completa. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Lo que parece una comedia ligera se vuelve un manual de gestión envuelto en fantasía. Su gran encanto está en esa mezcla de oficio técnico y corazón lúdico. Lo que más destaca es la urgencia como motor de todo. El parque necesita alcanzar una cuota de visitantes en un plazo cruel, y ese reloj le da estructura, tensión y propósito a cada decisión. No es un número decorativo, ordena prioridades, expone cuellos de botella, obliga a tomar riesgos y convierte el humor en una herramienta para movilizar a clientes y equipo. También resalta el contraste humano-mágico. El staff del parque son refugiados de Maple Land, que literalmente viven de la alegría de los visitantes. La diversión deja de ser frivolidad para convertirse en un recurso vital. Esa idea de reverse isekai agrega densidad emocional a la comedia, porque el éxito del negocio no solo paga sueldos, mantiene con vida a gente que depende de ese flujo de energía. Seiya Kani, un estudiante brillante y narcisista, es arrastrado a una cita por Isuzu Sento, una guardia real de modales militares y un mosquete mágico capaz de disparar balas con efectos muy particulares. El destino es Amagi Brilliant Park, un parque de diversiones venido a menos, con atracciones viejas, señalética deficiente y personal desmotivado. Allí conoce a Latifa Fiorenza, la joven princesa propietaria del lugar, y descubre la verdad. El parque es atendido por refugiados de un reino mágico y necesita la Animus, la energía de la diversión humana, para mantenerlos en este mundo. Si el parque cierra, ellos pierden su sustento. El plazo es brutal: alcanzar una meta de visitantes en 3 meses o desaparecer. Para colmo, Latifa carga con una maldición que reinicia su memoria y su edad cada año, lo que convierte el proyecto en algo más que números. Salvar el parque también es protegerla a ella y a todo su pueblo. Seiya acepta el reto y con Isuzu como ancla operativa empieza a intervenir procesos, shows y campañas. El trayecto encadena crisis convertidas en oportunidad, fichajes inesperados como topos excavadores y dragones, un relanzamiento idol con hadas elementario y una campaña de contenido tan torpe como efectiva. El clímax se apoya en todo el elenco para un sprint final que mueve cielo, tierra y escenarios móviles. La comedia no se pierde, pero queda claro que detrás del chiste hay decisiones duras y coordinación real. Me gusta entender a Maggie Brilliant Park como una comedia de gestión disfrazada. Seiya funciona como un product manager adolescente. Identifica la propuesta de valor, mide, corrige, alinea al equipo y busca señales de tracción. Cada episodio traduce conceptos administrativos a escenas con chispa, precio simbólico para cambiar hábitos, rediseño de flujos para reducir colas, incentivo al personal, reinvención de atracciones para elevar el ticket emocional. El humor no es un adorno, es la palanca de cambio. Al mismo tiempo, el reverse isekai eleva la apuesta. La alegría del usuario ya no es satisfacción del cliente, es supervivencia. Por eso el parque se vuelve una metáfora del entretenimiento bien hecho, prometer una experiencia que la gente quiere repetir. A nivel de realización, la dirección mantiene la claridad del cuadro incluso en el caos. Los remates cómicos se sienten naturales y las pequeñas expresiones, miradas, gestos, sostienen tanto el gag como la ternura. La música y el opening complementan la identidad de un título que sabe cuándo ser ruidoso y cuándo contenerse. Entre sus virtudes, el ritmo es la estrella. No desperdicia capítulos, cada subtrama empuja la meta y los gags tienen setup y playoff precisos. El elenco es carismático. Seiya no es el típico genio frío, Isuzu aprende a liderar sin intimidar y Latifa sostiene el centro emocional con una fragilidad que nunca se vuelve victimismo. Las hadas elementario y las mascotas, Muffel, Macaroon y Tirami, aportan un humor que a ratos roza lo adulto con gracia. En el debe, a veces la magia facilita resoluciones que podrían pedirse con un poco más de fricción dramática. El romance se deja en insinuaciones que, aunque coherentes con el tono, quizás frustren a quienes buscan algo más definido. También es cierto que, con una plantilla tan grande,
Algunos secundarios quedan en trazo grueso. Nada de esto rompe la experiencia, pero explica por qué su brillo es más coral que romántico. La obra nace como novela ligera escrita por Shoji Gato, autor de Full Metal Panic, e ilustrada por Yuka Nakajima, publicada por Fujimi Shobo bajo el sello Fujimi Fantasia Bunko. La serie principal se extendió de 2013 a 2016 y cerró con 8 volúmenes. En paralelo apareció un spin-off, Amagi Brilliant Park Maple Summoner, escrito por Keisho Yanagawa e ilustrado también por Nakajima, con 3 volúmenes entre 2014 y 2015. Esa ruta editorial importa por 2 cosas. La adaptación toma la premisa y ajusta algunos parámetros, como la meta de visitantes y el ritmo del reloj. Y el propio Gato participó como supervisor en el anime, lo que explica la coherencia entre el espíritu de la novela y la economía narrativa de la serie. En inglés, las novelas están licenciadas de forma digital por J-Novel Club, un dato útil para quienes quieran leer la versión original sin recurrir al japonés. La adaptación televisiva de Kyoto Animations consta de una temporada con 13 episodios y un OVA incluido en el 7º volumen del DVD. Se emitió de octubre a diciembre de 2014. Entre algunos datos curiosos, tenemos que el juego de nombres es una broma interna deliciosa. Seiya Kani remite a Kanye West, y su Sento a 50 Cent y Latifah a Queen Latifah. No es casualidad, te avisa que la serie abraza el humor meta sin complejos. El parentesco visual entre Moffel y Bonta-kun, la mascota de Fullmetal Panic. Kumofu es otro guiño directo a la trayectoria de su autor y al viejo catálogo de KyoAni. Incluso el opening tiene versión internacional, algo poco frecuente en su momento, lo que ayudó a que el tema Extra Magic Hour se volviera parte de la identidad del título para audiencias fuera de Japón. Como dato importante, pero muy triste, Yasuhiro Takemoto, director de la serie, falleció en 2019 durante el atentado incendiario contra Kyoto Animation. Es un hecho doloroso que atraviesa la historia reciente del estudio y que inevitablemente tiñe la lectura de su obra. Volver a Amagi Brilliant Park también es reconocer el legado de una forma de dirigir que equilibra claridad visual, timing cómico y humanidad. Amagi Brilliant Park funciona porque tiene claro que vende. No son atracciones, son experiencias que la gente quiere repetir. La serie es divertida y luminosa, sí, pero debajo late una reflexión sobre cómo se construye valor en el entretenimiento. Seiya es un gerente joven con mentalidad de producto que aprende a usar datos, empatía y creatividad para darle vuelta a una operación moribunda. Y Suzu pasa de imponer a convencer. Latifah recuerda que detrás de los KPIs hay gente cuya vida depende de que el show salga bien. Como adaptación, el anime toma decisiones quirúrgicas, comprime, enfatiza, redistribuye atención y regala un final coral que se siente merecido. Su talón de Aquiles es evitar la fricción romántica y resolver algunos nudos con magia, pero la balanza cae por goleada al lado luminoso. Es un título que sin escándalo ni grandilocuencia define una idea simple y valiosa. El entretenimiento, cuando se hace con oficio, también es un modo de cuidar a los demás. Si buscabas una comedia para pasar el rato, aquí hay mucho más. Hay una clase express de gestión, una fábula sobre refugio y una carta de amor a la alegría compartida. Si todavía no has visto Amagi Brilliant Park, ponla en tu lista ya. Y si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos. Antes de despedirnos, te dejo otro video que espero disfrutes también. Nos vemos.